Bienvenidos a Radio Sapiens, la radio científico-cultural divulgativa. radiosapiens.es. Comenzamos nuestro viaje por la vida de Carlos Villarrubia, explorando sus recuerdos de infancia. ¿Qué recuerdos funcionales conservas de tu infancia en Hospitalet que sigan latiendo en tu escritura? Siguen latiendo todos, porque es una memoria activa, es una memoria efectiva. Desde siempre yo me vi un poquito como alguien de otro lugar que caía en ese barrio, que caía en ese mundo, que era muy bien acogido y que iba a tener, aparte de mi biografía personal, una cierta biografía espiritual, vaya usted a saber de dónde, ¿no? Eso me ha permitido tener como un almacén de memoria desde muy pequeñito, pegarme a las cosas, adherirme, tener apego, eso que se está poniendo tan de moda, atacar, es decir, yo defiendo el apego, tener esa sustancia mágica que supone el cariño, esa especie de humedad, de danza húmeda, que nos abraza y nos coloca todos esos recuerdos. Por lo tanto, siguen viviendo en mí porque yo sigo siendo, a pesar de tener más años que Matusalén, sigo siendo un niño activo, un niño que juega en todos los desvanes, que abro, como digo, cada día en mi bazar de las utopías, pero unas utopías que curiosamente voy convirtiendo en realidad porque son los sueños de aquel niño sueños que aparecieron, que vinieron a buscarme, que vinieron a iluminarme en la senda del futuro y a creer en eso que siempre creo, en el mirar hacia adelante, en el porvenir desde las raíces de la tradición. Desde los juegos en el pasillo, con la pelota retransmitiendo partidos de fútbol con 4 años, hasta mis mapas de conexiones televisivas, hasta todo lo que yo presentía cuando veía a la gente de los medios de comunicación como si fueran de mi familia, como si fueran a acogerme, a pesar de la realidad distinta de un barrio de migración como era por entonces Hospitalet, que ahora se ha convertido en una ciudad, en muchos de sus barrios, casi un pequeño Manhattan. Todo eso sabía que me llamaba, que había, aparte de mi familia natural, había una familia creativa a la que yo pertenecía y que tanteando, a través de ese sentido del tacto, del concierto de los sentidos, yo iba a descubrir. Y ese ha sido mi camino y curiosamente sonrío porque cada vez incluso que intento apartarme de ese camino, la vida me devuelve a veces con una bofetada a ese lugar, porque es ese lugar de lugares, el lugar donde defender mi revolución afectiva, como digo, mi apuesta constante y apasionada por las nuevas fuentes de energía afectiva y por quemarme en el buen sentido, no en el bonzo, en el buen sentido, en la vida, en volcarme en los demás y en acompañar también a los demás, como digo, que también soy amor y compañía. ¿Cuándo sentiste por primera vez que la palabra podía ser un lugar habitable? Desde siempre, desde las primeras palabras. Yo creo que vengo también un poquito de la tradición oral, sobre todo de los pueblos de Galicia, de la parte materna, también la parte itinerante de la familia de maestros, que era mi parte paterna, que es la tradición oral. Yo desde siempre, mi madre, mis tías me contaban cuentos, sabía que para entrar en la realidad no había que fijarse en los datos ni en las agendas. Sabía desde el principio que para entrar en la realidad había que penetrar en lo mágico y por lo tanto en esa tradición oral, en esa piedra circular que abre esos círculos concéntricos en el agua, en esa narración dispersa que curiosamente luego conecta con la narración que sería la memoria vinculante de Internet muchísimos años antes, ¿no? Por eso siempre se ha dicho que yo escribía o componía de una forma muy futurista y así es la realidad. Ahora mismo, como sabes, yo estoy conectando o trabajando con muchísima gente de generaciones jóvenes, más que las de mi propia generación, que es otra batalla que tengo. No creo en las generaciones, creo en la vida, y la vida no es una carrera de opuestos, es una carrera de relevos dentro de la gran arboleda de la memoria, y en eso estamos todos. ¿Qué sonidos, músicas o silencios marcaron tu niñez? Y marcaron mucho algunos sonidos de ese pop que iba empezando, ese pop creciente, ese pop que yo nací en el 55, bueno, pues cuando empieza un poco la memoria emocional, auditiva, de lo que luego sería una de mis dedicaciones más apasionadas, que es el mundo de la canción,
me entraba por los ojos y por los sonidos ese nuevo pop español, ese nuevo pop británico, pero todo ese nuevo pop español representado sobre todo por Brincos, por Juanito Junior, también por los primeros cantautores como Joan Manuel Serrat y compañía, y luego todo lo que era la música folclórica, también toda la tradición de la música de la copla que escuchábamos en los patios de vecindad. Era muy corriente que las mujeres, mientras hacían las comidas, que trabajaban ahí preparando a fuego lento, en esa cocina de a fuego lento, de aprovechamiento, cantaran, a menudo cantaban. Fíjate que era una época dura económicamente, pero la gente cantaba porque aparte del refrán de que espantaba los males, también sabía que era una forma de comunicación con sus recuerdos ya vividos y con los recuerdos que luego serían recuerdos que les tocaría vivir, es decir, con la fabricación de recuerdos. Nosotros muchas veces trabajamos hipótesis a través de ritmos, a través de imágenes, a través de latidos emocionales para luego tener recuerdos. En la vida tenemos que ser, como en el cuento de Pulgarcito, tenemos que ir dejando huellas, tenemos que ir creando recuerdos para luego recordar. Si queremos recordar, no tenemos que borrar agendas, tenemos que almacenar recuerdos en el buen sentido, sin complejo de Diógenes, aireándolos, comparándolos, no sometiéndolos a examen, conviviendo con ellos en la total placidez de esa calma que es la que esconde todas las revueltas, la que esconde la verdadera revolución de la paz, del amor, de la concordia, en la que el ser humano toca más el cielo. Yo no solo era a la vez un poco sol y sombra desde el principio, es decir, observaba y me sentía muy observado. Desde siempre fui un niño al que vieron como diferente, como distinto, como decía luego mi gran amigo Ginés Liébana de mucho tiempo, extrarrupestre, que me dirían, es decir, como un poquito, con unas capacidades fuera de este mundo, con la apariencia de niño tierno, pero luego muy fuerte, muy resistente ante todas las... Ya lo era desde el punto de vista de la autoridad, desde siempre, desde muy pequeñito, los que serían la generación de mis hermanos mayores. Las chicas me preguntaban cosas de la vida como si yo tuviera una sabiduría escondida que desde luego no venía con la experiencia, ¿no? Luego comprobé que eso se proyectaba a través de esa posible luz que uno puede tener dentro, que es un regalo de la naturaleza y que me ha mantenido firme contra todo pronóstico, como me diría mi colega y gran amigo Joaquín Sabina, contra todo pronóstico, porque nadie daría un duro con esta presencia. Se supone que todo el mundo me engañaría, se supone que todo el mundo me movería hacia situaciones de desastre, y resulta que no, que he sobrevivido a muchos desastres y que sigo sobreviviendo, entre otras cosas porque diálogo desde el principio, miro cara a cara y lo sobrevuelo, porque no deja de ser un artificio como muchos de los teoremas que creamos para frenar la capacidad de movilidad social, ¿no? ¿Qué heridas tempranas te empujaron, sin saberlo, hacia la creación? Sí, mucho. Evidentemente no herida, una condición. Yo no lo vi como herida al principio. Me lo intentaron hacer creer cuando ya en la época universitaria, con toda esa moda existencialista, de que era una herida, que era un fallo. No, yo descubrí que tenía ese vacío, ese hueco, esa soledad, un ser solitario, una gran capacidad para conexión con la gente, pero muy solitario, pero también con la capacidad de pasarme horas y horas, como me pasaba desde la infancia, generando mis propios juguetes. Recuerdo con una tabla de corcho y el llamado planchamangas, que era el que se usaba para planchar cuando la gente planchaba en casa, y con unas pinzas yo hacía la vuelta ciclista, por ejemplo, o también organizaba futbolines, es decir, creaba desde la nada mis mundos, que luego eran reales, que luego podía la gente o mis vecinitos o vecinitas podían jugar conmigo en ese juego fantástico. La herida sí es verdad que me sigue acompañando. Yo creo que es más los otros que quieren derrumbarme o ver en ello un talón de Aquiles. Para mí es una fortaleza, que es esa marginación, ¿no?, a la que la vida y la gente me sometió desde el principio, una marginación que yo diría de lujo, donde sí se me necesitaba para todo, pero como que se me temía, como que se me mantenía a distancia, como que mi mirada de alguna forma les perturbaba, como que mi propia sensación de paz, como que mi propia sensación de calma les removía. Y ahora veo que eso, más que una herida, es un tesoro. Por lo tanto, no quiero cerrar esa herida, porque sería cerrar una puerta. Avanzo con esa herida, lo suficientemente cuidada para que no mane la sangre maldita que pudiera escaparse por ahí,
pero desde luego también para que supure esos puntos que son sobre todo las tristezas adquiridas, la marginación a la que te empujan los que quieren marginarte, no yo. Yo soy, como digo, amor y compañía, por lo tanto puedo estar solo todo el tiempo del mundo mientras no necesite ayuda funcional, ¿no? Como necesitado recientemente por el accidente del tobillo y demás, ¿no? Pero fuera de eso, la vida me ha preparado para esa fortaleza. A veces me he despistado, a veces he intentado ser como los demás en muchos casos, y eso es un error. La vida te da esa cara y esa cruz, y debes disfrutarla y debemos disfrutarla con nuestra capacidad y sentirnos muy halagados porque nos ha dado unos resortes para de cualquier cosa hacer creación. ¿Hospitalet es un territorio real o un estado emocional? Las dos cosas, porque ese Hospitalet es un resumen, es como una tierra de nadie que es una tierra de todos, es un planeta aparte, es mi Hospitalet Forever, el del Niño del Tobogán, pero también es Cima de Villa de Gijón, también es el barrio latino de París, también es Malasaña o Doctor Fleming o La Latina de Madrid, es decir, también es el barrio de Triana en Sevilla o el mismo barrio de Remedios, todos los barrios donde yo he vivido y donde he mantenido ese sabor de barrio, ese alma de barrio que se filtra también en mis rumbas, en mi rock, en mis baladas, en mis textos, esa unión entre la élite y el pueblo, esa unión, ese trazo vinculante que es posible dar casi seguro por mi procedencia social, más bien de clase trabajadora, porque los creadores de contenidos se disfracen a menudo de progresistas o no. También es verdad que tienen en sí una procedencia de élites económicas o de procedencias burguesas y son muy a menudo muy bien intencionados, pero no conocen desde la base, como conocemos algunas pocas que procedemos de esa cantera, lo que significaban las calles sin asfaltar, lo que significaba la escasez, lo que significaba frotar la lámpara de la alegría con cualquier cosa, pero no para doparnos, sino para conectar con la línea de alegría. Por lo tanto, Hospitalet es un territorio que existe como tal, es una segunda ciudad más poblada de Cataluña. Yo vivo, digamos, el Hospitalet ya más moderno de ahora, aunque era el Hospitalet antiguo sin asfaltar cuando yo era niño. Luego me he marchado de aquí, de Hospitalet me he marchado mucho tiempo, he estado viviendo en Madrid, en París, he hecho 1000 ciudades como reportero, ¿no? Y todas son mis ciudades y a todas he dedicado libros, ¿no? A Madrid, al ritmo de Madrid, ahora próximamente prepararemos Pensamiento Ritmo, para América prepararé América en mis labios, a Zaragoza, Zarabandagoza, en Sevilla tengo pendiente, Sevilla me hablo de ti, en fin, y al propio Barcelona como ente metropolitano, Barcelona. Y claro, quizá el libro que explica más esa conexión con Hospitalet es El Niño del Tobogán, donde hablo a partir de una anécdota real de cuando me quedé dormido en un tobogán cuando tendría 5 o 6 añitos, y visualicé una serie de cosas que me han ido pasando luego en mi vida, ¿no? En esa línea de conexión, como si fuera un sueño transporte, como si fuera un sueño viaje. Sí, por lo tanto, Hospitalet es el mestizaje, la inmigración, la cultura sin fronteras, con todo lo bueno y lo malo que eso supone, pero fundamentalmente también con algo básico que es la capacidad de escuchar y comprender a los demás, sea de la raza que sea de la idea que sea de la forma física que sea. Me enseñó el arte de compartir, que luego he propagado en toda mi creación. O sea, la fórmula vital que yo encontré en Hospitalet y en los barrios en general, ¿no? Pero empezando por el territorio de la infancia, es que la calle era también parte de la casa. En la calle había el juego, en la calle había el conocimiento y había también la protección, había la estructura de la pandilla. No estamos hablando de las pandillas delictivas, estamos hablando de las viejas pandillas donde había niños y niñas de diferentes edades, cada uno nos intercambiábamos, nos hacíamos bromas y nos defendíamos. Había esas escaleras sin ascensor donde todos los vecinos tenían la puerta abierta, donde te quedabas a merendar en cualquiera de sus casas, no te dejaban bajar. Había una convivencia con todos los roces y las tensiones que supone la convivencia. Había una convivencia fantástica y eso me enseñó muchísimo para luego trasladar ese arte que tengo siempre de compartir. Yo sabes que he hecho muchísimos libros, cine, teatro, televisión, pero la mayoría siempre compartiendo, ¿eh? ¿Cuándo entendiste que la memoria podía ser materia literaria? Pues mira, lo entendí a partir de cómo yo escribía y escribo, a partir del hecho mágico que me encontré con esa capacidad que yo pueda tener de atraer a mi cuaderno
a mis ritmos, a mis imágenes, a mis guiones, cosas y vivencias de otros muchos seres que hay en mí, ¿no? Y eso viene a partir de una memoria, de tu memoria personal a la que activas por esa afectividad, y luego también de la memoria con la que conectas, la famosa nube. Antes de que existiera la famosa nube, existe esa memoria colectiva, esa memoria universal en la que tú conectas, en la que tú te sientes reconocido en cada cosa nueva, incluso en cada paisaje nuevo que descubres. Por lo tanto, hay una parte de descubrimiento y hay una parte de reconocimiento, porque una parte de ti, esa que viaja a través de tu mente, cuando conectas a memoria, se presenta, se hace omnipresente. Y luego, claro, la realidad me ha llevado a estudiar muchísimo la memoria. Ya no solo a nivel de pequeños ensayos en algunas letras, sino en documentales como el, para mí, muy iniciático que hice a finales de los años 80 para Televisión Española durante varios meses. Estuve recorriendo Mallorca, Girona, París, Nápoles, Roma, el Vaticano, siguiendo la ruta de dos grandes fundadores de las artes de la memoria, que fueron Giordano Bruno, Ramón Llull y Raimundo Lulio. Y pude conocer a los monjes que custodian el Museo de Alquimia ahí en el centro de Mallorca, y muchísimas cosas derivadas de ese arte de la memoria, a la que también me ayudó mucho las lecturas de Proust. La misma, un libro súper iniciático también para mí, el Italo Calvino, en Las ciudades invisibles, donde me descubro una clave que luego ha sido una clave que es en la conexión con olores, sabores, sonidos, memoria, y luego ya, claro, al trabajar con la canción, que es espectacular, que es una cosa realmente fantástica, pues consigues viajar a través de estado de ánimo, a través de una samba, a través de un fado, a través de un rock and roll, a través de esas estructuras. A mí me encanta escribir sobre estructuras musicales, con lo cual incluso cuando escribo prosa, que mezclo con poesía, o escribo para internet, o escribo, todo tiene como un ritmo interno, todo tiene ya como un bayón, ¿no? Que se diría como un swing, casi como un foxtrot para invitar a bailar a las palabras, y siento que las palabras se sienten muy a gusto conmigo, y me sacan ellas a bailar, claro. ¿Escribes para recordar o para reconciliarte con lo vivido? Escribo para descubrir, para abrir puertas al futuro, para custodiar esa nave de la sabiduría y trasladarla a los demás, a los que lleguen, y conectar y de alguna forma reconectar los hilos sueltos o los cabos sueltos que se han producido en la tradición. No escribo para curar nada, no es una escritura terapéutica, porque si no estarías en la posición de enfermo, ¿no? de enfermo teórico. Escribo para descubrir, y la memoria me arropa, me da alas al viento para viajar, y también, claro, para generar recuerdos, no solo para recordar yo, para que me recuerden y para que los demás recuerden, porque claro, yo puedo recordar, pero si los demás no recuerdan, tendremos que crear recuerdos compartidos. Muy a menudo lo que hacemos es generar nostalgias, y creamos como álbumes de cromos, ¿no? Como álbumes de cromos emocionales, separando un poco nuestra vida, que a veces la creemos muy nuestra, pero no es nuestra. Nosotros vivimos cuando depositamos emociones en los demás, y no realmente somos como unas naves interestelares perdidos en el espacio y en el tiempo. Uh-huh. ¿Qué partes de ti siguen siendo el niño del tobogán? Pues mira, yo creo que todas las partes siguen siendo, y las quiero seguir cuidando. Lo que pasa es que esa postura de niño no es alguien que se encierra en una guardilla a recordar lo que fuimos, el maravilloso paraíso de la infancia, ¿no? Es la mirada del niño, la mirada descubridora, la mirada del niño que hay en mí, de la vida que vendrá después de mí, de la vida que se prolongará después de mí, y de la brújula, como yo digo, ¿no? Ese término que un poquito he creado yo también, y que nació de un texto muy celebrado, en un ensayo en la revista Letras y Artes. Yo hablaba de la brújula ilusión. Yo siempre voy por la vida con la brújula ilusión. Entonces esa parte de niño se instala en ese ser. Yo creo que, como yo digo, que debo haber vivido 600 años, digamos, por todo lo acumulado, todo lo que me viene, pero eso se combina precisamente con ese piloto explorador que es el niño, y el niño no pierde, ¿eh? El niño coincide con el anciano, coincide con el viejo, y se sientan los dos a tomar esa ginebra inocua, es decir, esa ginebra que no emborracha, la ginebra de la felicidad y el descubrimiento.
¿En qué momento supiste que escribir no era un oficio, sino una forma de estar en el mundo? Pues sí, está muy bien definido, mira. Es decir, eso para mí, yo no no soy cliente de suplementos literarios, no, de esa pequeña sociedad literaria. Para mí escribir es ayudar a los demás y ayudarme a mí mismo, ¿eh? Siempre escribo un poco bajo sugerencia de algo o alguien que necesita algo. Siempre escribo para abrirle una puerta a los demás y a la vez que le abro la puerta a los demás, la abro a mí mismo, ¿no? Es decir, esa es la fuente, como yo digo, yo curso mi río con todos los meandros, con todas las riberas, con todos los rápidos saltos, sabiendo que luego me abrazaré a esa mi alma oceánica, ¿no? La alma de donde procedo, a la que iré, volveré, rebotaré de la forma que sea y luego las dimensiones ya lo decidirá la divinidad si así lo quiere. Sí, eso es desde el primer momento. Desde el primer momento yo vi que mi forma de vivir era la creativa. Yo he seguido un camino heterodoxo, ya te digo que contra pronóstico del oficial. He trabajado en muchísimos lugares convencionales, pero también he seguido caminos alternativos que he ido barajando y combinando. Y aún cada día, cada año, se me descubren ventanas nuevas. Cada día para mí es como un año nuevo que estreno de creatividad, por lo tanto, mi creatividad también se dispone a mi forma de vivir, a mi forma de organizarme socialmente, a mi forma de posicionarme con la gente, a mi forma de relacionarme interclasista, internacional, intergeneracional. A todo eso es mi forma de vivir. Por eso la gente que escucha mis canciones, que lee mis libros, que descubre el guionista que hay detrás de un programa de televisión o de cine, o mis audiovisuales, o viene a mis presentaciones, o a mis charlas, o a los talleres a los que me han invitado, emocionales, descubre una persona que le está contando algo que lo está viviendo. No es teoría, no es política de biblioteca, no es pensamiento cover, como digo, no es pensamiento a pie de página. Mi vida no vive de las citas de pie de página. Por supuesto, se nutre de todo el estudio, de las lecturas y de todos los clásicos a los que invoco, y sobre todo a todos los creadores y creadoras a los que he podido conocer personalmente, unos colaborando y otros teniendo el disfrute de su amistad o de su magisterio, para poder ir contrastando esa forma de vivir y también buscando puntos de apoyo, como ese Piolet cuando sube una montaña. Claro, cuando uno se ve tan diferente, cuando elige esa forma de vivir como también una forma de creación, ocurre que tienes que buscar puntos de apoyo, tienes que buscar reconocimiento, espejos en los que mirarte, y eso afortunadamente pues lo han sido muchísima gente: Joaquín Sabina, Paco Umbral, Fernando Sánchez Dragó, Juan Pardo, Antoni Tapies, Ginés Liébana, Lucía Bosé, Silvia Marzo, Martirio, Lucrecia, yo que sé, 100.000 personas con las que he colaborado, o bien ellos han tenido a bien regalarme ratos de amistad y de conversación para orientarme. ¿Te has sentido alguna vez fuera de los márgenes? Desde siempre, pero eso no ha sido ningún castigo, eso ha sido un premio porque no tengo las adherencias que ellos tienen. Cada uno, como decía el torero, vive a su manera, y cada uno es cada quien, ¿eh? Que también decía el maestro Serrat. Y cada uno que se desenvuelva. Yo no me meto con ellos, coincido, los entrevisto, nos conocemos, compartimos actos, tenemos historias, pero desde siempre me han visto que yo no voy. Yo escribo libros porque me lo piden editoriales o gente amiga, pero yo no estoy en ninguna carrera literaria, ni de composición, ni de tal, y eso es quizás seguramente lo que me permite ese no tener amor a lo que es lo competitivo. Me permite tener 100.000 puertas abiertas, porque todo el mundo se da cuenta que yo no voy a quitarle el puesto a nadie, no voy a quitarle su trozo de cielo a nadie, sino simplemente a lo mejor voy a ayudarle a que ese cielo tenga alas y salga un poco de la prisión de lo cotidiano, ¿no? Y es por esa razón por la que, ya te digo, me invitan a todo tipo de historias. Lo mismo me entrevistan en radio, que yo hago mis programas de radio, lo mismo en televisión, lo mismo proyectando historias de cine, lo mismo proyectando canciones, y así estaré hasta que el cuerpo aguante. Incluso cuando he estado en el dique seco sin movilidad para no poder viajar, pues he seguido creando, escribiendo igualmente. O sea que para mí, como digo, crear es una forma de respirar. Y agradezco mucho esa marginación, esa teórica marginación, porque me ha permitido seguir respirando fuera del agua y dentro del agua. Sí, me ha permitido seguir respirando dentro y fuera del agua, y también
recalcar esa frase que yo he repetido tantas veces y que está en mi libro Zona Sensible, que digo, quien compite envejece, quien comparte crece. Si queremos que los años no nos pesen, si queremos que los años sean futuro, ¿no? En una canción que escribí con la gran compositora clásica Carlota Valdrís, que lleva al Conservatorio Pau Casals aquí, digo, los años no duelen si eres futuro, indicio de amores y nunca un muro. Los años no duelen. Duelen tu voluntad de pelear contra ellos. Eso es lo que duele. ¿Escribes desde la herida, desde el gozo o desde ambos lugares a la vez? Escribo, mira, desde la fiesta. Para mí la creación es una fiesta, es una sanación, es una curación. Desde ese punto de vista es el goce, es la fiesta, es la creación, es el concierto de sentidos, es la fuerza, es la gran oportunidad para sentirme crecer y por lo tanto incluso en los momentos en que estoy bajo o desnortado me basta con hacerme con un cuaderno, con un bolígrafo. Compro infinidad de bolígrafos, infinidad de cuadernos que luego muchas veces regalo, pero para inaugurar cosas, ¿no? Si ahora voy a hacer la presentación en Palencia, en el Ateneo, pues ya compro el cuaderno y unos bolígrafos para el cuaderno palentino, pero cuando ya esté en Palencia, en las librerías aquellas tan bonitas de la calle Mayor, bajo los soportales, de ese más reciente libro, Soportales y Corredoira, pues también compraré esos cuadernos. Es decir, para mí es una fiesta el tacto del bolígrafo, el tacto del móvil con el que escribo habitualmente ahora, ni siquiera con el ordenador, el tacto de un instrumento, el tacto que tiene la propia voz de la gente con la que colaboras, el tacto ahora de la IA, ¿no? Ha habido cosas que con músicos hemos trabajado también con la IA, en fin, todo ese fantástico concierto de sentidos, todo ese punto de vista de la propia vida que te regala para organizar tu propio corazón de fiesta. El periodista, claro, como sabes, tiene diferentes géneros, la crónica, la información, etcétera, lo que estudias, ¿no? Yo estudié Ciencias de la Información, Periodismo, soy licenciado en la Universidad aquí Autónoma de Bellaterra, pero siempre la tradición, sobre todo española, es la tradición latina de los países latinos, tanto en Francia como en Italia, incluso también en Estados Unidos. El escritor y el periodista, el escritor y la periodista van en la misma persona. Es decir, si no, nos encontramos también muy a menudo en ese periodismo que es como un libro de estilo, que se llamaba en la época que se puso de moda libro de estilo, donde todo el mundo parece que utilizaba ese idioma neutro, ese idioma un poco artificial, ese idioma tecno. No, yo creo que el periodismo es creatividad. Y la gente que tiene creatividad, hasta una pequeña crónica deportiva la pone. Y el lector lo agradece. Y el lector lo agradece porque reconoce la crónica deportiva o la crónica parlamentaria diferente que hace uno del otro y se aficiona y ya no está tanto en el punto de información, que ahora además queda rebasado por las propias redes, sino en el acento particular que le pone, la mirada particular que le pone el columnista o la columnista. ¿Qué te ha enseñado la escritura sobre el paso del tiempo? Pues mucho. Me ha enseñado a conectar con la memoria, me ha enseñado que el paso del tiempo personal es irreversible, que no puedes echar a mirar atrás ni para recoger el pañuelo que se ha caído, y que la mirada hacia el pasado tiene que ser una mirada basada en la memoria, que eso de alguna forma hay que dejarlo a veces a los historiadores, a lo que es la ciencia que trabaja con los datos y demás, y yo creo más la mirada hacia adelante a partir de las vivencias de ese mundo interno que sigue cociendo, que sigue haciéndose en ti, como ese chupafuego lento, desde que has nacido, incluso mucho ya desde que hubieras nacido, o incluso cuando te han intuido tus abuelos. Fíjate, la vida no deja de ser una intuición, no deja de ser a la vez que belleza, también ciencia, intuición de gente que te ha traído naturaleza, que te ha traído para algo aquí, para cumplir desde luego una función que creo que cada uno cumplimos. ¿Qué te dio el periodismo que la literatura no podía darte? El periodismo me dio, sobre todo, vivir la vida. Es decir, yo afortunadamente desde el principio, y a pesar de que tenía de base un carácter tímido, todos mis jefes y jefas periodísticas, tengo aquí María Puyal, Victoria Prego, Paco Lobatón, etcétera, por decir unos cuantos, siempre me impulsaron a la calle, al conocimiento. Dice, tú que tienes esa capacidad de escuchar, que tienes esa capacidad de conectar con la gente. Y eso, pues evidentemente lo que yo he hecho siempre es un periodismo de calle, un periodismo reporteril, tanto sea
de entrevistas de espectáculos o de cultura en su momento, como también luego lo fue de periodismo cultural, de viajero, geográfico, historiador. Es muy diferente. Fíjate que cuando escribo siempre pongo como una imagen, como si fuera una viñeta mental, y a partir de ahí escribo. Me empiezo a imaginar esa geografía, que afortunadamente he conocido muchas por mi trabajo, y si no las conozco me empiezo a imaginarlas. Pero no, entonces dejo de ser el escritor de biblioteca, dejo de ser el escritor que está todo el día metido entre los libros e intenta reproducir ese mundo libresco, lo que se llamaría el mundo libresco, y entrando dentro del oculto, porque cuido mucho el lenguaje y busco cada vez más generar mi propio lenguaje, crear estructuras, como me decía Paco Umbral, generar estructuras propias. Cuido mucho el lenguaje, pero dejo que entre la vida. Cuando estoy hablando de amor, por eso seguramente me han gustado muchas de las canciones de Amorosito, es que transmito el amor a partir de la experiencia. Cuando estoy hablando de la soledad, es que transmito el amor a una experiencia. Cuando hago la biografía de alguien es porque ha estado por sus lugares y su paseo, es decir, línea directa de conexión con la vida. ¿Qué aprendiste del mundo al contar historias ajenas? Pues mucho, aprendí muchísimo, aprendí de la vida, aprendí que aprendí para bien una cosa muy importante, que a pesar de todos los desastres que pensaba que me iban ocurriendo, veía que a otras personas también les había pasado algo en esa línea, con lo cual ya el desastre quedaba más a baño María, quedaba más suavizado. Y luego aprendí también a generar la idea de que mi felicidad está más en crear felicidad a los demás que en la mía misma. Que el triunfo tiene que ser gozar con el triunfo de los demás o provocarlo, y que ahí va tu propio triunfo. Que la vida no es un hecho personalizado, la vida es un hecho colectivo, es un gran puzzle y tienes que encontrar tu lugar. Y si encuentras tu lugar, viajas como si fuera una nave especial, hasta viajas tumbado en la cama. ¿En qué momento sentiste que la información debía transformarse en emoción? Desde siempre. Primero por algo fundamental, porque si tú quieres que recuerde a alguien un texto, una canción, un programa de radio, un programa de televisión, una charla, una tesis doctoral, lo que quieras, la tienes que cargar de emoción. Había escuelas antes de teatro, había escuelas que, digamos, no, la emoción contenida, no. Lo que realmente genera el pegamento, ¿no? El pegamento que hace que nuestros recuerdos se queden pegados para siempre y que no se desconflauten, por así decirlo, ¿no? En esa palabra también un poco también, es la afectividad, es la emoción. Sin emoción, nada se queda en nuestros corazones. ¿Qué te dejó recorrer países, culturas y personas con una cámara o un micrófono? Claro, primero liberarme de muchos complejos, porque en esos viajes también apareció el amor, ¿no? El amor, ese amor nómada viajero también apareció. Ver cómo despertabas amor o podías generar amor con mujeres de otras latitudes, de otras historias, que se podían crear historias afectivas, que podías generar amigos, que podías sentir barrios de ciudades como si fueran tuyos, ¿no? De repente estar en el Trastevere romano o en el barrio latino de París, o en la plaza de Amsterdam, o en el Callao de Lima, o en Miraflores de Lima, y sentirlos como si fueran tuyos, es decir, ver cómo los lugares también te acogen, dejar ahí huella personal y emocional, y sobre todo generar en ti esa mirada, como dicen que yo la tengo radial, esa mirada un poco exploradora, de iluminar las sombras, que solo te la da cuando has planeado, cuando has ampliado las geografías emocionales y vitales. ¿Hay alguna historia que te haya acompañado toda la vida sin poder escribirla? Sí, muchas. Ahora mismo he estado hace poco en Galicia, está pendiente no solo una película de realizar que tiene parte allí, ¿no? La de ¿Y ahora qué? Sino también están pendientes todos esos libros que ya se están generando y esas historias, la serie derivada televisiva sobre mi libro El viajero emocional, el proyecto Américas Mis Labios, el proyecto 1000 letras para cantar la vida, que es un viaje, como digo, apasionado por las más de 1000 letras que he escrito, para más de 200 intérpretes, cantantes y demás. Y todo eso sí queda mucho por escribir, ¿no? Ya está escrito el próximo libro, a pesar de que estamos trabajando ahora con Soportales y Corredera, ya está escrito y entregado
el libro El hombre nube, que profundiza muchas cosas, y hay muchos territorios míos por conocer y poblar, que quizá, como yo diría, te necesitaría 300 vidas para poder escribirlas. Parte de mi escritura también es una indagación de mis orígenes, ¿no? Es una indagación de mis orígenes más llámalos mágicos, más llámalos misteriosos, ¿no? Y claro, no acabo de escribir o de rematarlo porque estoy en ese periodo de investigación, no porque no me impida hacerlo, ¿no? En particular, uno que se llamará El lugar donde se guarda la leña, Requeixo, en clave gallega, pero que ampliará lo que es todo el mundo, y esa penetración un poco en los bosques encantados, en toda esa naturaleza, entrar, digamos, en la naturaleza más directa, no es la naturaleza humana, sino la naturaleza, porque una parte de mí es, como decía, me bautizó el amigo Tero Besteiro, el gran escultor gallego, que trabajaba mucho la piedra, muy conocido, además figura televisiva por la forma extraña que se editaba, me facilitó, dice, tú tienes una parte animal, tienes una parte fiera, tienes una parte de naturaleza, y es verdad que he ido descubriendo, y incluso para dotar de más vitalidad, de más fuerza, de más potencia a lo que es mi escultura, que es ese boscumán, ¿no? Ser, como él me bautizó, hombre bosque, hombre con muchas ramas, hombre con muchos misterios, y eso es una maravilla, porque cada rama que vas descubriendo no deja de ser la misma indagación, el mismo misterio, y de ahí van naciendo pequeñas entregas. No sé si llegará a ser la entrega definitiva, porque claro, ese periodo de indagación, veremos a ver si el tiempo vital me regala precisamente tiempo para hacerlo, pero ahí también estoy, porque hay una parte de mí que desconozco todavía, y para buscar esas fuentes he de ir a enfrentarme cara a cara con esa realidad misteriosa que siempre me ha acompañado, y ver un poco que esos soles y sombras hay en los bosques mentales, sin miedo a descubrir lo que haya que descubrir, porque eso también genera una potencia literaria y creativa fantástica. Has escrito cientos de canciones. ¿Qué tiene la música que no tiene la palabra escrita? Es lo mismo, yo ahí lo que hago fundamentalmente, como sabes, es la creación de los lyrics, la creación de los textos, la creación de las letras, colaborando con infinidad de compositores. Yo creo que han sido más de un centenar de compositores cubanos o cubanas, mexicanos, por supuesto toda la península ibérica, en fin. Tiene paisaje y tiene ritmo, la palabra ritmo, el pensamiento ritmo, que como será el título de uno de mis próximos libros, está en el pensamiento ritmo, esa capacidad de que las palabras entren y penetren, ¿no? En 100.000 historias, ¿no? En canciones como Alma de Bolero, Malmanando Amor, Rumba de Amor, Tus Ojos o Licantropía. Es decir, cada canción te da un paisaje y cada canción te da una rítmica, y te permite viajar, planear de una forma como si fuera un gran parque temático por todos los biorritmos, por todos los seres que hay en ti, ¿no? Por los... como escribo en una que creé para la ópera rock, está la sombra de los dioses, con Teddy, es decir, el lago que escribe 1000 imágenes de ti, 7x7, es decir, muchas de las vidas que hay naciendo en ti se producen y se manifiestan a través de las canciones y el encuentro y la colaboración, pues con gente con la que he escrito como Lucrecia, Darío Camacho, o Martirio, o Teo Cardal de Cómplices, o Carmen Bonafón, es decir, con los 100.000 compositores con los que he intercambiado conceptos y ritmos y paisajes, ¿no? Y paisajes tan intensos y maravillosos que van desde Cuba a Estados Unidos, desde Estados Unidos a México, de México a Argentina, de Argentina a Italia, de Italia a Dinamarca, de Italia a España, y dentro de España pues Galicia, Canarias, yo qué sé, cada una con su acento particular, y ese acento también va en ti, reconoces una parte de ti en esos paisajes y en esos ritmos. ¿Compones desde el cuerpo o desde la memoria? Yo desde el alma y la vivencia. Muy a menudo, casi siempre, yo trabajo directamente soy amigo o conocido por lo menos de las cantantes, los cantantes o los compositores o las compositoras con las que trabajo. Y tenemos mucha conexión, y de esa conexión comemos, cenamos, hablamos, compartimos vivencias, emociones, y de eso nacen esas canciones que de alguna forma se quedan y tienen esa impregnación emocional que algo distinto. Ahora sí ya trabajamos con todas estas tecnologías. Aparte de esa tecnología, yo sí tengo una relación personal con cada una de ellas o cada uno de ellos, ¿eh? Es decir, ¿por qué? Porque cada palabra que colocas tiene un sentido. Si escribo un tango, tiene esa clave argentina de haber paseado por allí. Si escribo
una rumba al estilo gitano catalán o fronterizo, como con Joan Herrero de los Manolos, pues son horas y horas de charla con todos ellos y con toda su comunidad y toda su comunidad creativa, en lo que te da ese swing, lo que te da esa capacidad para dotar a las palabras de algo más, ¿no? De algo más que algo bonito o algo que suene bien o que sea un lugar común, ¿no? Que en cada frase hay algo. Como digo, por ejemplo, en una de las últimas, echaré las miradas lo carabonafón por si te mueves, por si despiertas del letargo que ya es hora, que ya estoy harto de acompañarte siempre en tu siesta, ¿no? De acompañarte por tus oscuros callejones. Esa realidad de la pareja de uno tira y otro no tira, ¿no? Son cosas, son las vivencias que vivo directamente y se incorporan a las canciones donde tienen su punto poético y también su punto de poesía cotidiana. ¿Te sientes más libre creando para otros que para ti mismo? Es que es lo mismo, mira, no, yo me siento libre siempre. No, aunque me lo pidan los demás, quizá yo creo que me lo piden porque yo no soy un escritor ni un compositor de encargo, yo me vuelco emocionalmente, yo casi todos, por lo menos, no siempre puedes mantener la amistad a lo largo del tiempo durante muchos años con todos, pero con todas hemos pasado ratos fantásticos, tanto en los proyectos de radio y de televisión, en las canciones, por supuesto, porque claro, si yo quiero escribir para alguien, tengo que conocerla o conocerlo, tengo que ver qué tipo de traducción de sentidos hay y en qué punto también coinciden con los míos. La música es que está dentro de mí, yo soy ritmo, de estructuras musicales, mi forma de hablar, mi forma de construir, mi forma de repartir los tiempos, por lo tanto la música vive en mí, porque la música que es música en sí, convencional, y la música que es silencio, que es presentimiento, que está en mi oración, que es su origen remoto a lo largo del tiempo, como sabes. ¿Qué canción te habría gustado escribir, aunque no llevara tu firma? Muchas, las canciones de muchos maestros, ¿no? Muchos, por decir, del mundo creativo, pues los que han sido, voy a decir algunas canciones de mis maestros, mis hermanos mayores o hermanas mayores dentro de esto, como Luis Eduardo Aute, por ejemplo, Sin latido, de Víctor Manuel, Pareces transparente, de Juan Pardo La Charanga o Mi guitarra, de Fernando Arbex, Noche Blanca de Múnich, es decir, de todos los que he ido aprendiendo, de Hilario Camacho, Final de viaje, aunque luego escribí muchas canciones con él, como Fuego y rumbo a tus ojos, en fin, de todos, de John Bautista, Humet, que no soy yo, de Roque Narvaja, La baldosita floja, de Alberto Cortés, A partir de mañana, Mari Trini, El vals del otoño, de Pachi Andión, así, es decir, infinidad, pero no por querer imitarla, sino porque me he nutrido de toda esa tradición, ¿no? Y he podido entrevistarlos o ser amigo, o en algunos casos colaborar con ellas o con ellos. ¿Qué te llevó a ponerte delante de la cámara en Enneagrama? Bueno, es un experimento de las muchas colaboraciones. Yo me hice, como hago a menudo, el prólogo y la presentación en el ámbito cultural del Corte Inglés de los libros de poemas del director y poeta gallego Xosé López, y iba a realizar una película en la que nos encargó a Carmen Bonazón y a mí las canciones de la película. Van también las canciones nuestras, Val del Buscador, etcétera. Y también dijo que iba a tener un papel, ¿no? Y me dio un papel ahí muy divertido, casi protagonístico, donde compartí bastante cámara con el gran actor Carlos Lasarte, y fue una experiencia extraordinaria, ¿no? En fin, una de las cosas, no porque tú hayas llevado un cuaderno para ser actor, sino que son los demás los que te dicen, oye, ¿por qué no te incorporas a esa experiencia? Y quedó realmente bonito, quedó una película experimental y que está derivada, ¿sabes?, de toda la historia esta de Claudio Naranjo, los Enneagramas y demás, que Xos es muy partidario de eso. Y entonces la película se llama Enneagrama, ¿no? Con Susana Villafañe, con mi editora Vila Muñoz, es decir, una infinidad de gente, va y domingo, pero sobre todo las escenas siempre las recuerdo grabadas ahí en exteriores en Barcelona con la mirada enigmática, ¿no?, de ese actor argentino Carlos Lasarte que ha triunfado tanto en las películas de Balagueró y compañía, en Rec y todas estas tan inquietantes. En fin, una experiencia maravillosa de las muchas que te ofrece el contacto creativo con los demás. ¿Qué descubriste de ti mismo al actuar? Bueno, yo curiosamente durante mucho tiempo he estado detrás de las cámaras, ¿no?, dirigiendo, escribiendo, ayudando gente, de vez en cuando se hacía alguna conferencia, pero justo a partir de los 50 años pues todo el mundo me invitó a salir, ¿no? A que de repente el descubrimiento de que tienes una imagen, digamos, diferente pero agradable,
porque te invitan a salir, a las entrevistas, a los programas de tele, y en este caso a aguantar la cámara durante bastante tiempo, sí, a superar complejos. Todo esto ayuda siempre a superar complejos, a superar cosas como prejuicios que tú tienes o imágenes de ti mismo que luego no son realidad porque son lo que te interpretan los demás, ¿no? Claro. Sí me permitió evitar el cine y quiero que me lo siga permitiendo, porque ya sabes que he dirigido audiovisuales y documentales y ahora quiero en esta etapa invernal, ¿no?, de sonata de invierno de mi vida, si la fuerza acompaña, aparte de la película que seguimos manejando y ahora que con Alex Producciones, pues hacer mis propias series, mis docus, dirigiéndolas y escribiéndolas. Y sí, la imagen ahora me abraza en la palabra, me abraza en el ritmo y me abraza en la que la mitad de las cosas, como ahora ya sabes, cuando hacemos radio, también muy a menudo hay imagen, pues programas de radio que hago hay mucha imagen, hay mucho contenido en YouTube y ya aquella imagen aparentemente rara o extraña que a mí me parecía a mí mismo, ahora me parecía completamente natural. Ya me siento cómodo delante de una cámara y en principio, porque claro, no intento deslumbrar a la cámara, sino acompañarla con mi propio contenido y eso, digo, por una parte me rejuvenece el sentido entrecomillado y por otra parte me ayuda a estar activo y recibir un poco la mirada de las otras, de los otros, esa mirada exterior que de alguna forma te vivifica, te da fuerza. No es que lo haga como oposición, sino simplemente por la persona que me lo pidió, pero también he hecho cosas para cine convencional en plan guión y para televisión convencional. No, yo no establezco diferencia entre lo convencional y lo alternativo. Lo que en principio puede ser alternativo, imagínate, cuando yo colaboré en el primer disco de Cómplices, nadie daba un duro por aquella experiencia y luego vendieron millones de discos. Es decir, lo que en principio nos parece alternativo luego se convierte cuando Oreja de Van Gogh sacó su primer single, pues no había una gran apuesta y luego fue un supermillonario de ventas. Es decir, no hay que hacer diferencias. Para mí lo marca la persona me lo pide, creo en la persona y a partir de ahí creamos el proyecto. ¿Te sientes más cómodo narrando con imágenes o con palabras? Es que todo va combinado. Incluso cuando yo solo escribo palabras, hay imágenes dentro. Y cuando escribo esas palabras, me estoy imaginando las palabras que nacerían de esas imágenes que yo presiento. Y lo mismo con los ritmos. Palabra, imagen y ritmo son como columnas del mismo avance, como si fueran cabeza y extremidades, cuerpo, tronco de la misma persona narrativa, del mismo cuerpo, del mismo magma narrativo que dirían los escritores hispanoamericanos. ¿Qué es lo que nos une en la radio? Sí, ese nombre es quizá del sitio de donde vengo, como dicen que soy un poco una criatura del futuro. Bueno, yo más que decir del futuro, soy de la memoria presentida, del presentimiento, de los mapas de corazonadas, de la intuición, de eso que está en la probeta del laboratorio para ir investigando cómo ir superando todas las barreras emocionales, todas las barreras del miedo, de la ansiedad que nos envuelven, todas esas limitaciones, todos esos frenos que nos impiden ser. Y con la oportunidad que me ofreciste del conocimiento de entrevistas previas para Radio Sapiens, pues hemos emprendido esa aventura del porvenir que tanto pozo está dejando, sobre todo sé que está utilizando los vídeos, que he querido que sean muy desnudos, muy emocionales, muy sin ningún tipo de artificio, viéndome la cara en cada momento en un punto de intimidad para que vayan brotando los conceptos en relación a la palabra porvenir. El porvenir siempre es esperanza, siempre es venturoso, siempre es vida. Si hay vida y porvenir, si hay latido, es que ya estamos siendo más allá del momento presente. Es superación también de la cultura del presente y es superación también de la cultura de una memoria malentendida, de una memoria que intenta trabajar con la nostalgia. El pasado no se puede reajustar, el pasado hay que conocerlo como parte de la historia. Es memoria, pero como decía también Ernesto Cardenal, es memoria del futuro. Tenemos memoria porque el futuro pide que tengamos memoria. No para amontonarnos con recuerdos de vidas que a veces no son las nuestras, sino que son de otros, son como vidas prestadas, sino para que nuestros recuerdos creen la arquitectura, la base de nuestra casa cuerpo, de nuestra casa alma, para que crezca la memoria, para que florezca el árbol de la memoria, para que nunca nos olvidemos de nosotros mismos ni de los demás y para que no aparezca esa flor venenosa del olvido, que sabes que está detrás de muchas enfermedades actuales.
¿Qué buscas cuando te diriges a oyentes que no ves? Bueno, yo creo que es un poco como trazar puentes, también me han definido un poco como esto, es decir, un barquero, alguien que cruza de una orilla a otra para enlazar lo visible con lo invisible, para cruzar, para tender puentes entre y ofrecer caminos de claridad entre lo visible y lo invisible. Lo invisible forma parte de nosotros mismos, le da valor y luz a nuestras sombras, y las sombras no nos persiguen, nos acompañan, y por lo tanto en eso yo indago en la memoria que reclama, que viene del futuro, que conecta con las corazonadas, que conecta con los presentimientos, que se siente viva desde el latido que nos mece y nos atrae hacia la vida que estamos destinados a vivir. ¿La radio te permite decir cosas que no escribirías? Seguramente, porque la radio conecta también, cuidado, con una forma mía de escribir, que es dejarme llevar a veces. Escribir en la oscuridad, escribir o contarle a un magnetófono o contarle a alguien lo que estoy escribiendo. Bueno, porque permite, cuando tú verbalizas, cuando tú pones en voz alta, como en una cámara invisible, lo que estás contando, vienen a tu memoria, tejes en tu memoria hilos que no tejerías, nudos que no enlazarías. De una forma física cuando te pones ante un papel o cuando te colocas exclusivamente ante una cámara o ante un ritmo. Por eso la radio tiene esa magia, siempre nos lleva, como en esta conversación de ahora, a algo imprevisible, algo que va más allá de las preguntas y que a menudo tú mismo te sorprendes, que estás, cuando vea la grabación e incluso coja la parte escrita de lo que he contado, me descubriré cosas que yo no imaginaba contar, ni imaginaba decir, y es el diálogo contigo el que lo ha creado, o el diálogo a veces con el propio silencio, el que te permite conectar con ideas, con imágenes que por sí solas no saldrían. ¿Qué te ha devuelto la voz que no te daba o que no te da el papel? La voz, porque es la voz interior también, ¿eh? Es tuya y es la voz, fíjate que es la voz con la mirada generalmente, a pesar de los deterioros que también sufren, aquello que tiene es un registro atemporal en la gente a partir de su primera madurez, ¿no? Es como el continuo, como el bajo continuo que decía en un artículo maravilloso una vez Lázaro Carreter, que mantiene los sentimientos. Tú puedes tener subidas o bajadas, que como en las formaciones musicales hay un bajo continuo, que es el bajo guía de todo tu sentimiento. Y eso es la voz cuando habla y cuando escucha o cuando está en silencio, porque sigue generando ideas a través de ideogramas que son también voz. Falta pensamiento, falta palabra, falta intimidad y falta calma. Todos esos elementos que tú has manejado para mí no son separables, forman parte de la misma bola, del mismo pastel, son capas del mismo pastel y que tenemos que combinar. Falta todo eso porque hemos elegido el camino del guión previo, hemos elegido el camino de lo previsible. Nos da miedo que ocurra lo imprevisible, nos da miedo que ocurra la sorpresa. Y la vida está en la sorpresa, ¿no? Yo decía en un country, sorpresas al andar tiene el camino, que a la vuelta del destino te sorprende con la magia del cariño. Los pasos nunca saben a perdidos porque el viento de la suerte te regala, sin quererlo, con un nuevo destino. Es decir, tú tienes que estar abierto a la entrada de la novedad y todo lo más bello, todo lo más bonito, todo lo más contundente, todo lo más removedor, todo lo más revolucionario que ocurre en tu vida, ocurre con el factor sorpresa. Aunque en esa sorpresa reconoces un guiño del destino, pero es el factor sorpresa que viene a buscarte, porque si no todo sería previsible. A las 10 tomarías el café, a las 12 irías a tal sitio, algo tiene que sacarte de la rutina para que aparezca el amor, para que aparezca la nueva creatividad, para que aparezca la verdad de tu propio destino. ¿Cuándo tomaste conciencia real del paso del tiempo? Pues yo creo que desde siempre. A mí mi tiempo vital se me ha pasado en un soplo. De alguna forma, porque yo creo que yo vivo todos los tiempos que he vivido, más los que tengo que vivir, en simultáneo, ¿no? Como en un teatro simultáneo, como un teatro ese un poco al estilo literario de lo que serían los mundos de Pirandello, de Pessoa. Por lo tanto, claro que hay conciencia de tiempo. Fíjate que la primera texto que se publica mío, el primer texto que se publica mío, que es un premio que me dan en Disco Express, una revista que había discográfica, que tenía un concurso como de letras, poemas, de canciones, tendría yo como 16 años,
Y esa letra se llamaba Brioso Corcel del Tiempo, ¿no? Eres el brioso corcel del tiempo que veo galopar por las noches en el silencio. Eres el tiempo que se me escapa y al intentar atraparlo, como una pompa de jabón, se va de mis manos, ¿no? Corre, corre, corre que te corre, galopa que galopa, al pica galopante que yo ni siquiera puedo montarte. Es decir, por una parte, cuando empiezas a verlo en clave de imposibilidad de retenerlo, ves también en una clave muy positiva. ¿Cuál es la clave positiva? La clave positiva es que ese caballo, ese brioso corcel del tiempo, es el explorador, es el que te va abriendo caminos, es el que te abre surcos en el agua, es el que dice, el que te anuncia con su relincho, con su movimiento, te anuncia lo que va a venir. Es previsor, es protector, por lo tanto el tiempo nos desborda, pero también nos lleva de sus riendas. No lo podemos montar, no lo podemos dominar, es un caballo, es un potro salvaje, pero sí trabaja en colaboración con nosotros mismos. ¿Qué has tenido que soltar para seguir creando? ¿Qué he tenido que soltar? Peso, lastre, adelgazar, como yo digo, la tristeza, un texto que se utiliza mucho mío en Clínicas de Bienestar. Sí, adelgazar la tristeza, adelgazar no solo el peso corporal, sino también adelgazar la tristeza, soltar lastre, soltar ese lastre que es ajeno, no es personal, son energías ajenas, como sabes, ¿no? Muy a menudo lo que nos marea, lo que nos perturba no somos nosotros mismos, son personas o situaciones idóneas a las que no tenemos que arrimarnos, ¿no? Como si una pared que estuviera encalada recientemente, pues decir, oye, no te arrimes, precisamente, como diría la canción popular, no te arrimes a la pared, no te arrimes a la pared. Es decir, es normal que nosotros nos dejemos caer, porque sería más fácil dejarnos llevar por ese caballo guía, ¿no? Por ese potro salvaje guía que nos va indicando por dónde va a ir nuestro tiempo, por una parte porque tenemos que estar alerta, porque no lo podemos alcanzar, pero por otra parte porque también nos lleva a paisajes exploradores que no nos podría llevar. Entonces, tienes que liberarte de ese, sobre todo del peso adquirido. Hablaba el poeta ese Bibni, ¿no? A Alan Gisbert, sobre todo de liberarse en la ruta del peso del mundo. Ya no solo lo que peses tú, sino el peso del mundo, el peso de cosas que no son tuyas, preocupaciones que son ajenas, ansiedades que no son las tuyas. Ni me burlo del pasado, ni rindo cuentas con el pasado. Es decir, lo que fue, y me doy por contento por lo que el cielo, la tierra, la vida, la naturaleza me ha regalado, que es mucho más de lo que yo hubiera imaginado de niño. Mucho más. Lo demás sería, como decían los viejos y las viejas del lugar, pecado. Pedir más sería pecado. A lo mejor a otros o a otras les parece poco. Dentro de mí me parece una maravilla poder acceder, poder estar con mis años abriendo continuamente puertas, sintiéndome bien, aplicando mi ritmo de descanso también como persona mayor, para que el mundo mental pueda tener el soporte físico que pueda aguantarlo, pero estando abierto a todos los conocimientos, porque no al amor, a la amistad, a todo lo que fuera, que me va renovando cada día. No pienso que haya cosas que he dejado de hacer. He hecho lo que tenía que hacer, pero no porque fuera un iluminado, sino simplemente porque he intentado escuchar a la vida, qué me iba contando la vida, qué me iba susurrando la vida. ¿La madurez sí ha traído más claridad o más preguntas? Más claridad, definitivamente más claridad. Pero no por ponerme en plan sabiondo, no por ponerme en el púlpito. Precisamente me ha dado la claridad de que no hay que tener lenguaje pancarta, de que no hay teoría que lo solucione todo, de que no hay persona perfecta, de que no hay camino único y exclusivo, sino que la realidad es flexible, tiene que ser flexible, tienes que compartir, recibir punto de vista y adecuarte, por supuesto, como te adecuas en la ropa. Yo a menudo siempre, además tengo esa filosofía que me acompaña en la ropa y me acompaña en la vida, que es la ropa amplia. Pues no soporto nada que me sujete. Necesito llevar unos pantalones, una chaqueta, por lo menos una talla más. No lo soporto, no soporto esa sensación de apertura. Quiero que entre la vida por eso, que entre por los poros, que no verme amarrado. Por lo tanto, dejo que el aire entre, dejo que entre la mirada, deje el tacto, la caricia, si es necesario, deje que entre todo en mí para seguir viviendo, para respirar ese oxígeno de la vida que va más allá del oxígeno que uno pueda generar con su propio cuerpo. ¿Qué te reconcilia hoy con la vida? Me reconcilia con la vida
que no necesito reconciliación, es decir, que yo soy la propia vida, como todos somos, ¿no? Me pasa como con las figuras de esos que hablo del amor y la soledad, la compañía. Yo soy compañía. Si me acompañan y es fantástica la compañía, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Como se diría. Pero no necesito reconciliarme con nada. La madurez lo que me da es más amplitud, más capacidad para ver todo lo que hay alrededor, porque todo lo que pasa a nuestro alrededor nos va lanzando continuamente guiños, pistas para que estemos atentos, para no caer, para ver una puerta abierta, para descubrir un nuevo café que no es el de siempre, para hacer ese rito de, hoy pues no voy a llevar la misma cazadora ayer, me cambio la cazadora, pero no por coquetería, sino me cambio para que cuando yo salga a la vida me dé cuenta que cada día estreno dentro de mí, de lo que pueda repetir como ropa, lo que pueda repetir como vivencia de estreno, un acento nuevo, y por lo tanto la vida me va a seguir incorporando y va a sonreír. Desde la naturaleza va a decir, mira este bicho que lleva tanto tiempo aquí, mira cómo me está escuchando, ¿no? ¿Qué te sigue conmoviendo del ser humano? La ternura, la capacidad, esa capacidad de bondad que tiene tantas veces escondida o reprimida, pero que aparece en momentos justos, en momentos de apertura, en momentos de dificultad de alguien, en alguien que cae en la calle, en la sonrisa de un niño, en el juego de un gorrión que viene a recoger las miguitas que le deja y viene todos los días, aunque no tengas miguitas, de alguna forma para decir que está ahí. Es decir, en toda esa mirada tierna de la vida, la ternura no es blandenguería, la ternura es el poder, es la autoridad de los fuertes. La ternura es la capacidad de darle flexibilidad a la vida, de descubrir puntos de apoyo, aquello que hace que no necesites nada de lo material para sentirte aliviado. Si no vas a necesitar una copa que a todos nos gusta, o vas a necesitar comer 3 veces, o vas a necesitar una novedad continua, viajar ansiosamente de un lado para otro porque te estás en el fondo huyendo de ti mismo. Es salir de ese concepto de fuga. No necesitamos escaparnos de nada. Y nosotros somos la propia fuga en persona. ¿Qué te duele del mundo contemporáneo? Bueno, del mundo contemporáneo no me duele. El mundo no tiene la culpa, ¿no? Yo creo que nos hemos olvidado vemos una cultura donde hemos sustituido a lo espiritual, aunque vuelva a veces como moda, pero es más un icono que una profundización, por el resultado directo. Parece que todo empieza y acaba en este mundo, ¿no? Y esto es un tránsito, evidentemente, no sé hacia dónde ni de qué manera, pero venimos y vamos, o hemos vuelto y vamos a volver, o dejamos de venir, en fin. Pero no, aquí no se acaba el mundo, ¿no? No se acaba nuestro mundo, se acaba nuestra pequeña biografía con nuestro carnet de identidad. Y por tanto, ya no solo que he hecho en falta, es que lo necesitamos para vivir humanismo, compasión, concordia, colaboración, solidaridad, todos esos valores que se le llena a la gente de pancarta cuando van a otras latitudes, pero que no la practica consigo mismo. Necesitamos respeto a la gente mayor, cuidado de los niños, un rearme real de la educación, no en un sentido ideológico, sino en un sentido de formación completa. En fin, ser seres humanos, ¿no? ¿Crees que hemos perdido la escucha? Sí, claro. Y la escucha es eso que yo decía también, me voy remitiendo a parte de mi obra porque lo explica muy bien y me llegan los flashes ahora, precisamente en la memoria, lo que escribí con el gran músico ya desaparecido, buen amigo Manolo Balbo Gallego, para Un país de esperas, sobre el mundo de Álvaro Cunqueiro. Y decía, en uno de los textos decía yo, un momento, escucha el grito del viento, ¿eh? O sea, tenemos que pararnos a escuchar lo que nos dice la naturaleza. Los viejos del lugar escuchaban la naturaleza, veían los movimientos de las nubes, veían los movimientos de los animales, de las plantas, y sabían o intuían lo que iba a ocurrir dentro de 2 o 3 días, o 4, incluso una temporada. No lo sabían con una precisión de horas, tipo predicción internet, pero sí lo intuían. Sabía que se estaba moviendo una tormenta o que se movía un temporal determinado o que vendría unos días de grandes aperturas de sol. Eso lo sabían también los animales y se movían en círculos, se movían agitados, en fin. Es escuchar la naturaleza, escucharnos a nosotros mismos y saber escuchar y atender no solo las voces, ¿no? Porque ahora hay la manía de que tú escuchas lo que te da a ti la razón, con lo cual es absurdo. Es como si
si vivieras en una casa donde no se ventila, te acabaría robando el aire. Es decir, lo interesante es escuchar varias voces, ¿no? Yo eso lo aprendí desde pequeño en periodismo y luego afortunadamente he colaborado pues desde Navecé a Ajo Blanco, desde todas las cadenas, de todos los colores. Yo he mantenido mi línea de conducta y no la he negociado, he dicho lo que he querido siempre, respetando todas las opiniones, pero no he excluido a nadie por su forma de ser, ni ideología, ni nada. Es decir, no podemos estar solos con los que son de nuestro club, de nuestro partido, de nuestra idea, porque nos estamos muriendo en vida. Es lo que se llama morirse en vida. ¿Dónde sitúas hoy la esperanza? La esperanza está incluso, es verdad que podríamos decir que está en la puertilla más remota de nuestra casa, aquella que sería como el trastero que no abrimos, pero en realidad vive y late en todos nuestros corazones, ¿no? Y es indivisible. La esperanza forma parte de nosotros mismos. Si estamos vivos es porque hemos puesto la voluntad que proporciona la esperanza. La esperanza es el motor de nuestras vidas. Porque si no decaeríamos, todo nuestro sistema incluso orgánico decaería. Seguimos vivos, seguimos respirando, seguimos haciendo digestión, seguimos mirando, seguimos soñando, seguimos durmiendo, precisamente por la esperanza de seguir viviendo cosas nuevas, indicativos nuevos, paisajes nuevos, sensaciones nuevas. ¿Qué palabra crees que está más maltratada en nuestro tiempo? Bueno, yo creo que hay una palabra sí que he citado antes, que es solidaridad, y realmente está bastante maltratada, porque bajo el paraguas de la solidaridad se están buscando también muchas fidelidades políticas, económicas, emocionales. Esos grandes conceptos de siempre están muy manoseados. Y es verdad que cuando tú necesitas nombrar algo mucho, es un poco como el niño que vuelve que no ha ido al cole y está intentando ocultarlo a sus padres, ¿no? Es decir, repiten muchas veces que has hecho una cosa que no has acabado de hacer. Todas esas palabras deberían estar más en la acción cotidiana, en el cuidado de nuestros mayores, en los vecinos que tenemos, en soledad, en el dar esa palmada que necesitamos, en buscar la compañía entre hombres y mujeres, no en exclusiva de ansiedad sexual, sino de conocimiento afectivo, en tantas y tantas cosas, en el compartir, en el descubrir en común, porque todos viajamos en el mismo tren, en la misma nave, y uno no puede tirar para babor y otro para estribor, porque nos vamos a perder en el océano. Yo creo que las modernas tecnologías me están ayudando. Hay muchísimos vídeos ya con mi trabajo, que eso ya quedarán para siempre, yo creo que nadie los borrará, o si los borran aparecerán en la nube, y ya está quedando. O sea, es que hay parte de mi trabajo que es como si yo hubiera estado muerto civilmente, ya como si estuviera muerto civilmente, que yo sigo abriendo nuevos Carlos Villarrubia dentro de Carlos Villarrubia, pero ahí está, ¿no? Yo creo que en YouTube puedes encontrar ahora más de 1.500 vídeos de todos los formatos donde hay muchas cosas mías, puedes encontrar en iVoox, en Spotify, en todos los convencionales, en las emisoras convencionales, en sus páginas. Ahora mismo pues hay parte de mi obra que también se recupera a través de las bibliotecas de las cadenas de televisión como Canal Sur o RTV Play, y en fin, los libros, que aunque son tiradas limitadas, como sabes, desaparecen, pero ahora reaparecen porque hay las segundas manos, todas estas historias. Es decir, ya están viviendo como si yo estuviera muerto ya de mucho tiempo. Mi trabajo, afortunadamente, no son flor de un día, sino son memoria, ¿no? Hay canciones como, por ejemplo, Tus ojos, que estuvo escrita, que la escribí en el año 83 con Hilario, y que sigue teniendo muchas versiones, y estamos hablando de algo que tiene 43 años. Es decir, y estamos hablando, por ejemplo, del guión Madrid-Madrid, que es del año 84, que está en el RTV Play, o estamos hablando del documental sobre Carmen Cervera en Por Querencia del 89, que lo tenéis en la memoranda de Canal Sur Televisión, o estamos hablando de todo el trabajo de dirección con más de 200 entrevistas a personajes, pues desde Antonio Boninches a Elena Barraquer, en A Pura Alma, que están grabados desde el 2012 hasta el 2015, ¿sí? Y podcasts como El Niño del Tobogán, el programa Con Vosotros de Porvenir, que ya lleva 35 capítulos, los especiales con vosotros, con dos muy queridos como son el de la hispanidad y el de urbanismo, ¿no? En fin, es una obra constante, presente, más luego la cantidad de entrevistas que te hacen, las presentaciones, todo ya está parte de mí, viviendo más allá de mi propia vida. ¿Para quién escribes hoy? Yo creo que para todo el mundo, para todas las franjas generacionales.
pero está claro que con quien más conecto es la generación que va de los 40 años para abajo. Eso es curioso. Me he encontrado, siendo del mundo analógico, me he encontrado como un ser del futuro, coincidiendo en muchas cosas desde el punto de vista emocional. Es verdad que ellos me prestan la tecnología de la que ya no me quiero ocupar, ya se ocupan ellos de formatear lo que sea, y luego yo me aplico en ese concepto, la forma de escribir, la forma de componer, la forma de hablar, para que mis conceptos, incluso todos los textos que coloco en Internet, sean esos pensamientos cortos aplicados a la lectura de lo que es ahora. Por eso conectas con la gente joven. Sí, sobre todo escribo para el porvenir. ¿Qué sigue moviéndote a crear? ¿Y qué me empuja a emocionar a crear? Pues todo lo que te estaba diciendo en la entrevista. Ahora mucho el estímulo de los demás. Es decir, el ver en los ojos de los demás que te estimulan. Oye, ¿por qué no escribes sobre esto? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no me compones esta canción? Me gustaría tener algo tuyo, me gustaría escribir algo tuyo, me gustaría hacer algo contigo. Pues te lo dicen incluso por las redes. Ahora, pues de Alexia a Ana Claudiana, de Las Vegas. Es decir, de muchísima gente que a lo mejor ya ahora con la tecnología no conoces o conoces poco personalmente, pero que la tecnología le abre la puerta para que a través de tus palabras, que les gusta o les encanta o les produce una cierta magia, lo que es tu trabajo y la comunicación que tú haces personal y la veracidad que puedas transmitir con tu imagen, con tu tono de voz, ¿no? Yo creo que la voz no engaña, ¿no? Mi voz yo creo que es muy transparente, muy cálida, muy emocional y sabe que todas las palabras que están escuchando en mi voz están basadas en la experiencia vital, no solo intelectual. No está hablando el intelectual, está hablando el ser emocional, que también tiene formación intelectual, pero que está rodeado de miles de libros, ¿no? Ahora mismo en la comunicación tengo detrás cientos de libros, de los muchos que están repartidos en casa y los que he dejado perdidos en todas las casas que he vivido, más temporada, que muchas veces no te los puedes trasladar, ¿no? Por lo tanto, sí hay esa base intelectual, pero desde luego, sobre todo, la base vital, el convivir, el hablar, el compartir, el intercambiar emociones con todo el mundo. ¿Qué te queda por decir? Pues todo. Como decía mi buen amigo Aute en la canción Todo por sentir, nos queda todo por sentir, nos queda todo por contar. Cada día es como una vida nueva. Cada día ten en cuenta que dentro de Carlos Villarrubia, dentro de Mila, hay 100.000 seres y no tenemos vida para darle vida a estos seres. Por lo tanto, cada día es un descubrimiento. Por eso yo reconozco muchas veces cuando escucho o me mandan a algún actor, alguna actriz o alguna canción, pero esto lo he escrito yo, muchas veces yo no reconozco lo que he escrito porque es una comunicación en el fondo entre todos los seres que me habitan, ¿no? Si pudieras hablarle al niño del tobogán, ¿qué le dirías ahora, Carlos? Pues yo le diría muchas gracias por acompañarme a lo largo de toda la vida, por dejarme seguir jugando con los viejos futbolines, con los viejos juguetes, tanto reales como en imagen, por saber que la emoción nunca engaña, que la mirada de la intuición, que el cuerpo bello y bellísimo de esa mujer que se llama Corazonada nunca engaña. Y estoy muy agradecido y estoy muy contento que sea mi gran compañero de juegos, mi otro yo, por así decirlo, si quisieras decirlo de forma psicológica, y no lo voy a matar nunca, porque yo creo que tiene muchas más vidas de las que yo pudiera tener. Sabe salirse de todas las dificultades. Bueno, pues ya hemos terminado, Carlos. Hemos hecho un recorrido de manera integral por toda tu vida. Sí, es fantástica, como yo digo, mi cerebro favorito.